Buenas noches compañeros, sean bienvenidos a el repaso de Derecho Civil, segundo parcial. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el cuestionario del licenciado Flores, ¿verdad? Que amablemente nos compartió. Y pues nos vamos a orientar por esto, con este contenido a lo largo de todo lo que hemos visto en cuanto a los tópicos de Derecho Civil, ¿verdad? El primer tema es el domicilio. El domicilio alude a un contexto geográfico más amplio y por eso se le define como el ámbito geográfico en el cual la persona ejerce sus derechos y cumple obligaciones. Sin embargo, prevalece el significado que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que lo configura como el departamento. Prácticamente el domicilio en Guatemala es el departamento, ¿sí? Luego, pues, tenemos cuáles son los elementos del domicilio. Tenemos un elemento territorial, un elemento psicológico o anímico y un elemento cronológico o temporal. Las siguientes preguntas entonces aluden a cada uno de estos elementos, ¿verdad? ¿En qué consiste el elemento psicológico o anímico del domicilio? Se refiere al deseo de permanecer indefinidamente en ese lugar. ¿En qué consiste el elemento territorial del domicilio? Es la circunscripción geográfica en donde una persona se establece para ejercer derechos y cumplir obligaciones. ¿Y en qué consiste el elemento cronológico o temporal del domicilio? Es el lapso de tiempo en el cual la persona permanece en el territorio en donde se ha asentado y permite presumir su ánimo de permanencia. Ok, vamos a ir uno por uno entonces. El elemento psicológico o anímico podríamos decir que es simplemente la gana de la persona de permanecer en un lugar. Es decir, esa comodidad, ese confort que siente una persona al estar en un lugar, al estar establecida en un lugar, y pues su negación a retirarse a otro, ¿verdad? O a tener distintos lugares o asentarse en distintos lugares, como luego se ve en el domicilio vagabundo, ¿verdad? Luego tenemos el elemento territorial, que pues prácticamente es la porción de tierra, ¿verdad? Donde se ubica, delimitado siempre bajo una jurisdicción en concreto. Entonces, a esto alude el territorio. Yo creo que es bastante obvio también, ¿no? El tema del territorio, bastante comprensible. Pero luego tenemos el apartado cronológico, ¿verdad? Que ustedes se recordarán que también el licenciado hacía mención de que la palabra cronológico data del griego, de Cronos, ¿verdad? Que era un dios, era el padre de Zeus, ¿verdad? El dios titán del tiempo y el caos. Entonces, para tener ahí clara esa etimología y también porque el licenciado la resaltó un poquito durante su clase. Entonces el elemento cronológico es simplemente el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el cual una persona ha permanecido en un determinado lugar, con su ánimo de permanencia, ¿verdad? Con ganas de estar ahí en ese lugar. Ok, luego tenemos las clases de domicilio. En las clases de domicilio tenemos, ¿verdad? El domicilio real o voluntario, que es aquel en el que se advierte la presencia de los tres elementos referidos. Esto lo encontramos en el artículo 32 y 33. Cuenta con ámbito territorial, elemento psicológico y elemento temporal también. Luego tenemos el domicilio legal, que es el que la ley señala taxativamente a una persona. Es decir, este es el que se recibe por disposición de ley, ¿verdad? Entonces, ya sea que se dé en alguna sentencia, en algún proceso judicial, entonces el juez determina que el domicilio de tal persona debe ser este en concreto, entonces ahí es donde pues se consolida el domicilio. A esto se refiere, ¿verdad? A una disposición legal, a una disposición a un mandato de autoridad, prácticamente. Luego el domicilio selectivo, efectivo o contractual. Es en el que una persona, natural o física, señala el cumplimiento de una obligación contractual. Este alude a los contratos, ¿verdad? Hace referencia entonces cuando dos personas o más contraen, prácticamente suscriben un contrato, perdón, y el lugar que escogen entonces para suscribir ese contrato, pues será el domicilio, ¿verdad? En cuyo caso pues así se ha requerido. Y a esto se refiere en el caso del selectivo, efectivo o contractual. Luego tenemos el domicilio múltiple. Existe en relación a las personas que por razón de su ocupación viven alternativamente en varios lugares, ¿verdad? Entonces, pues podemos encontrar algunos casos en los cuales, pues, no sé, una persona
tiene la necesidad de viajar constantemente por temas laborales, entonces no tiene un domicilio en concreto. Por lo tanto, se le considera que pues es de domicilio múltiple, o también llamado doctrinariamente domicilio vagabundo. No se los puse aquí, pero luego se los voy a poner, ¿verdad? Porque también es una de las acepciones con las cuales encontramos al domicilio múltiple. Por otra parte, encontramos el domicilio de la persona jurídica. Es aquel que se designa en el documento que conste a su creación, ¿verdad? Prácticamente, perdón, me acabo de dar cuenta, una equivocación, disculpen, ya vieron que sí cometo errores, entonces por favor, no evitémonos de comentarios negativos en contra de ciertas personas, ¿verdad? Al final siempre termino cometiendo errores y es habitual en mis repasos, ¿verdad? Al final hay ciertas confusiones y bueno, en este caso cometí este errorcito, perdón, confundí el domicilio múltiple con el domicilio vagabundo. El domicilio múltiple es en el que una persona está alternativamente viviendo en varios lugares. Tiene la validación legal, ¿verdad?, de vivir en varios sitios a la vez y por lo tanto entonces está constituido, está identificado en varios lugares al mismo tiempo. En el caso del vagabundo no, en el caso del vagabundo, ¿verdad?, es un domicilio que se establece donde no hay una residencia habitual. Por lo tanto, en este caso, se le atribuye al último lugar en el que se tenga registro la persona, ¿verdad? En el último que se haya encontrado. Solo quiero hacer esa aclaración ahí. Disculpen, ¿verdad? Me equivoqué, cometo errores. Entonces, bueno, domicilio de la persona jurídica es aquel en el que se designa un documento, que consta de su creación. El domicilio de la persona jurídica prácticamente lo vemos en las escrituras, ¿verdad?, en las escrituras públicas, o lo vemos también en todo tipo de documento que dé fe de una persona jurídica, del nacimiento de una persona jurídica. Prácticamente se busca un lugar, una sede, ¿verdad?, para la creación de esa persona y para que se lleven a cabo sus operaciones. Esto lo vemos regulado en el artículo 38. El domicilio de la persona que no tiene residencia habitual, ¿verdad?, domicilio vagabundo, era, como les comentaba, pues prácticamente este domicilio en el cual pues se busca, se alude a la persona, el determinar el domicilio en función al lugar en donde se encuentre la persona en ese momento, o se le haya encontrado por última vez, o se sepa, ¿verdad?, que estuvo por ahí domiciliado esa vez. Y luego tenemos el domicilio fiscal. Es el que el contribuyente o responsable designe como tal expresamente y por escrito ante la administración pública. El que contribuye el contribuyente o el responsable indique en el escrito actuación de que se trate, o el que conste en la última declaración de impuesto respectivo. Aquí les quiero hacer una aclaración. Este domicilio no sale en el Código Civil, por lo que nos comentaba el licenciado. Este domicilio pues lo encontramos en otra disposición, ¿verdad? Entonces el domicilio fiscal pues al final es ese en el cual la misma superintendencia tributaria, ¿verdad?, da por hecho que se encuentra el contribuyente mediante pues la misma aclaración de el contribuyente entonces designa un lugar y esto es lo que toma en consideración la SAT, ¿verdad? Y a esto se refiere entonces, que sería el domicilio fiscal. Luego tenemos la diferencia entre domicilio, residencia y vecindad. Ojo aquí porque esto es bastante importante y yo creo que esta es una de las preguntas infaltables en los exámenes, la verdad. Prácticamente el domicilio, para resumir, es el departamento, la vecindad es el municipio y la residencia es la casa, es la morada, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esta distinción, no son lo mismo, ¿verdad? He visto en algunos otros cuestionarios que hay algunas dudas todavía con esto, ¿verdad? Pero lo podríamos clasificar de esta manera: domicilio, departamento, vecindad, municipio y residencia es la casa. Luego tenemos a la ausencia, ¿verdad? Nos pregunta qué es ausencia y cuántas clases de ausencia existen. Es la condición que adquiere la persona que no está en su domicilio. En la legislación guatemalteca existen 3 tipos de ausencia: ausencia material, ausencia propiamente dicha y ausencia calificada. Luego nos pide que expliquemos cada una de estas. La ausencia material se produce, como lo prescribe el primer párrafo del artículo 42 del Código Civil,
cuando una persona se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se sabe en este caso que la persona vive y la declaratoria de ausencia solo tiene por objeto nombrar un defensor judicial. Es decir, este tipo de ausencia se utiliza, ¿verdad?, para ciertos casos en específico. Se utiliza para ciertas situaciones legales en específico, pero no es la ausencia como tal, como cuando pues, una persona desaparece, porque esa es la ausencia propiamente dicha, que la tenemos regulada en el segundo párrafo del artículo 42, el cual prescribe que se considera también ausente para los efectos legales a la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es decir, en este caso no se tiene información sobre la persona y su ubicación. Después tenemos la ausencia calificada, el último tipo de ausencia que encontramos regulado dentro del Código Civil. La misma se produce cuando una persona desaparece en circunstancias de peligro, lo cual permite conjeturar su muerte. El artículo 64 regula y establece dichas circunstancias. Entonces, en este caso, en la ausencia calificada, yo recuerdo que el licenciado ponía el ejemplo, ¿verdad?, de el Cambrai, el desastre que hubo en el Cambrai, donde pues muchas personas pues se desaparecieron porque fueron soterradas, entonces no se sabía realmente si habían muerto, pero pues al final se presume que sí, ¿no? Se presume que fallecieron, pero se estipula un lapso de ausencia, ¿verdad?, de ausencia calificada, en el cual pues se toman en consideración menos días o menos meses, ¿verdad?, en comparación a la ausencia propiamente dicha. Y esa es la siguiente pregunta, ¿verdad?, que aunado al tema del tiempo de ausencia, cuánto dura una ausencia, pues prácticamente tenemos la muerte presunta, porque la ausencia termina cuando empieza la muerte presunta. ¿Y en cuánto tiempo se declara entonces la muerte presunta? Esta es una configuración jurídica que declara legalmente fallecida una persona, que ha desaparecido en circunstancias que hacen presumir su fallecimiento, pero sin que se haya podido comprobar fehacientemente su muerte. A condición de ausente, la condición era acá, me comí la condición de ausente no puede ser indefinida. Una vez transcurridos 5 años computados desde que se decretó la administración de los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, será declarada la muerte presunta, ¿verdad? Esto según el artículo 63. Entonces, prácticamente, como les comentaba, lo tenemos que ver desde la siguiente manera. Primero tenemos la ausencia, que pues sería la ausencia propiamente dicha o la ausencia calificada, ya que la ausencia material es para otro tipo de gestiones legales, ¿verdad? Y su finalidad, como dijimos, era nombrar a un defensor judicial. En el caso de la ausencia propiamente dicha y de la calificada, sí se presume que podría la persona ya no volver. Por lo tanto, se le estipula un tiempo, ¿verdad?, para declarar la muerte presunta. Ese tiempo en la ausencia propiamente dicho es de 5 años. Sin embargo, en la ausencia calificada será dependiendo de las circunstancias, ¿verdad?, y dependiendo de lo que digan las autoridades, porque recordemos que esto es en situación de peligro. La ausencia calificada se da en situación de peligro, por lo tanto los plazos suelen variar y suelen ser menores. Entonces, una vez acotado esto, pasamos a una interrogante bastante interesante que nos hace también el licenciado. ¿Qué ocurre si el cónyuge de la persona declarada muerta en forma presunta contrae matrimonio y el presunto muerto aparece? Bueno, entonces planteémonos la situación. Prácticamente una persona desaparece. No hay rastro de ella sobre la faz de la tierra, ¿no? Por lo tanto, se declara ausente. Pasan 5 años, ¿verdad? Y entonces se hace la declaratoria de muerte presunta, prácticamente, ¿verdad? O sea, no hay indicios de que haya muerto, pero se presume su muerte debido a que nunca apareció y ya no está. Nadie lo ha visto sobre la faz de la tierra durante 5 años. Bueno, entonces viene no sé, vamos a poner nombres nada más con efectos de ejemplo, ¿verdad? Juanita viene y se casa con otra persona, se casa con Pepito, ¿verdad? Porque, pues, no sé, Panchito había desaparecido y pues se presumía muerto. Pero ¿qué si después regresa Panchito? Entonces Juanita no sabe si su matrimonio con Pepito es válido o no.
Esta interrogante nos la responde el artículo 77 del Código Civil, que nos dice que el nuevo matrimonio será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos supiera circunstancias de estar vivo el ausente. Es decir, el matrimonio sigue siendo válido, pero si uno de los dos sabía, ¿verdad?, se había comunicado o tenía algún indicio de la existencia del presunto muerto, entonces se da totalmente anulado. Ok, luego tenemos que es la persona colectiva, moral o abstracta, también llamada persona jurídica. Es una entidad reconocida como sujeto de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia física como una persona natural, o sea, un ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que tenemos más presentes de una persona abstracta, ¿verdad? De una persona colectiva, moral, o también llamada persona jurídica? Bueno, tendríamos entonces a una empresa, tendríamos entidades de gobierno, tendríamos también a asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Podríamos también poner sindicatos, gremios o cualquier otro tipo de organización social, ¿verdad?, que sea apto para adquirir personalidad jurídica. Es decir, tener las aptitudes necesarias o tener las calificaciones necesarias para poder contraer obligaciones y poder también ser susceptible de derechos, ¿verdad? Es decir, participar en una relación jurídica. ¿Cuál es el origen de la regulación de las personas colectivas, morales o abstractas? Bueno, prácticamente tenemos pues sus orígenes datan desde la lejana prehistoria, cuando los seres humanos se reunieron en tribus, fatrias o genes para resolver problemas colectivos. Luego tenemos un poquito del desarrollo histórico, ¿verdad? Yo les agregué aquí cierta parte para que entendamos el contexto hasta su regulación como tal. Pero bueno, posteriormente en Roma, en la época del emperador Teodosio, se emitieron normativos para reconocer la participación de ciertos grupos humanos, pero dicha legislación fue insuficiente pues no reconocía capacidad a tales grupos. Durante la Edad Media aparecieron instituciones como los gremios a los que se les reconoció la facultad para intervenir como ente colectivo, en defensa de sus intereses. Por esa razón, se les considera que estas agrupaciones constituyen el antecedente más próximo de las personas colectivas. Como ustedes recordarán, ya avanzada la Edad Media, se empieza a dar entonces el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, ¿verdad? Había un excedente en la venta, en la producción de ciertos productos, de ciertos artículos. Entonces este excedente era vendido por ciertas personas y estas personas tenían entonces la posibilidad de optar para tener una riqueza, ¿verdad? Ir formando una riqueza a causa de la venta de estos excedentes en la producción, que podían ser, por ejemplo, hierro, ¿no? Espada. En el caso del hierro y de todos los materiales que se utilizaban para las forjas, podría ser que hubiera un excedente de espadas de las que pedía el rey. Por lo tanto, entonces se les daba estas espadas o se les atribuía la potestad, ¿verdad?, a los herreros de poder vender libremente estas espadas. Esto entonces dio la necesidad de crear instituciones comunes, ¿verdad?, entre los propios herreros en este caso, y a esto se le llamó gremio, ¿verdad? Al final se fueron formando, consolidando gremios desde distintas ramas del comercio. Y esto entonces dio como resultado el origen de una nueva clase social, ¿verdad?, que es la burguesía, que no estaban tan abajo de la pirámide de la escala social como los campesinos, pero tampoco estaban tan arriba como la nobleza, estaban en un punto medio. El tema es que estos burgueses fueron los que empezaron, ¿verdad?, a instituir estos primeros atisbos de una persona jurídica como tal, con el tema de los gremios. Pero ¿cuándo fue entonces que se produjo la sistematización doctrinaria y legislativa de la persona colectiva, moral o abstracta? Fue hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se produjo la sistematización doctrinaria y legislativa de la persona colectiva. En América del Sur surgieron atisbos sobre el tema, pero fue el sistema alemán el que generó la aparición de esta institución en el panorama jurídico. Es decir, entonces, sí existían, las personas colectivas como tal tienen sus orígenes desde la prehistoria y han tenido distintas expresiones a lo largo de la evolución de la historia de la humanidad.
Sin embargo, cuando se regularon y se sistematizaron, perdón, hoy ando un poquito disléxico, disculpen ahí, como siempre, ¿no? Pero bueno, hoy un poquito más. Cuando se sistematizan y se agregan dentro de la doctrina jurídica y por ende se opta entonces a hacer una legalización ya formal de estos grupos, es en el siglo XVIII y también en el siglo XIX. Recordemos que todo esto entra dentro también del contexto, ¿verdad?, de las revoluciones del siglo XVIII, ¿verdad?, que ayudaron a afianzar el tema de la organización jurídica a nivel mundial, prácticamente. Sobre todo la Revolución Francesa, que aportó bastante a este tema. Posteriormente tenemos, ¿cuáles son las teorías que niegan la existencia de las personas jurídicas? Tenemos 3, la teoría de la ficción, teoría de los derechos sin sujeto y teoría de la propiedad colectiva. ¿Cuáles son las teorías realistas? Que son las que reconocen la existencia de las personas colectivas. Teoría de la voluntad, teoría organicista y teoría de la realidad. Estas serían entonces, ¿verdad?, las 3 contraposiciones a las 3 anteriores. Son como la antítesis entonces, ¿verdad?, prácticamente. Unas no reconocen que las agrupaciones de personas, de seres humanos, constituyan entonces la necesidad de crear un marco regulatorio para darles una representación y darles una capacidad para contraer obligaciones, ¿verdad?, y para contraer derechos también. Sin embargo, pues bajo otro punto de vista, bajo el punto de vista de las teorías realistas, esta necesidad sí surge y es fundamental para la vida organizacional de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos estas teorías que expresan distintos puntos de vista y que es importante siempre que las repasemos un poquito. ¿Qué diferencia existe entre las personas colectivas privadas y las personas colectivas públicas? Las personas privadas persiguen intereses privados, ¿verdad?, como su misma acepción lo dice, generalmente vinculados al lucro y no están situadas en la estructura estatal. Por otra parte, las personas colectivas públicas forman parte del esquema estatal y su finalidad es la de atender y resolver necesidades colectivas. Es decir, para que lo entendamos de una manera más simple, las personas colectivas privadas son, pues, por lo general las empresas, ¿no? Son las empresas y están destinadas a recibir algún tipo de incentivo lucrativo, algún tipo de remuneración, ¿verdad? Y por lo general, pues, suelen estar fuera del marco estatal. Podría tal vez darse el caso de empresas que tengan algún tipo de sistema mixto, pero pues para efectos de esta pregunta, simplemente quedémonos con que las empresas, ¿verdad?, son entonces las que constituyen principalmente a las personas colectivas. Y luego tenemos a las personas colectivas privadas. Y luego tenemos a las personas colectivas públicas, ¿verdad?, que son todas aquellas que pertenecen al gobierno, que pertenecen al Estado como tal y que tienen algún tipo de atribución en específico, ¿verdad?, referente a esto. Por lo general surgen por la necesidad social, ¿verdad?, a diferencia de las otras personas, de las personas privadas, que surgen por un acuerdo de voluntades. Pero esto nos lo explica, bueno, nos lo plantea la siguiente pregunta, que nos dice que qué diferencia existe entre las personas colectivas voluntarias y las personas colectivas necesarias. Las personas jurídicas voluntarias surgen de voliciones, perdón. Voliciones es prácticamente un acuerdo de voluntad, ¿verdad? Esto quiere decir, voliciones, acuerdo de voluntad de los particulares, mientras que las personas colectivas necesarias regularmente son estatales y tienen el propósito de atender necesidades sociales como la seguridad social. Entonces van aunado, ¿verdad? Las necesarias podríamos decir que son las estatales, que son las personas jurídicas públicas, y las voluntarias podríamos decir entonces que son las personas jurídicas privadas. Posteriormente encontramos que nos plantean lo siguiente: ¿qué expuso la teoría de Ferrara en la relación a la existencia de personas colectivas? Ferrara entonces, ¿verdad?, plasmó su criterio de una manera que dio origen a la teoría de la realidad, ¿verdad?, que pues esto lo vemos planteado dentro de estas 3 que sí reconocen, ¿verdad?, la existencia, y no solo eso, sino también la necesidad de crear personas jurídicas o personas colectivas dentro del marco regulatorio. Pero ¿qué nos decía Ferrara entonces? Ferrara expuso, ¿verdad?, que las personas colectivas o morales existen, pero en una dimensión diferente a los seres humanos. Existen en el mundo jurídico, en el cual se desenvuelven ejerciendo derechos y cumpliendo obligaciones. No son entes antropomórficos.
parangonables de algún modo al hombre, sino formas jurídicas del ordenamiento. Es decir, pues él prácticamente expresaba, ¿verdad? Expresaba lo que ahora entendemos como una persona jurídica. No es una persona natural, no es una persona física que podamos tocar, sino simplemente son agrupaciones que existen dentro de otro plano, dentro de un plano imaginario, ¿verdad? Pero que sí tienen atribuciones como las que tuviera una persona natural o física, ¿verdad? Lo que les comentaba, puede ser capaz de adquirir derechos y obligaciones y eso se traduce en una relación jurídica. ¿Cómo se crean las personas colectivas privadas? Son creadas por voluntades individuales, que por la vía notarial hacen surgir a la persona colectiva por la vía del negocio jurídico, observando lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Comercio. Es decir, se crean las empresas en base al marco regulatorio, ¿verdad? Y pues se hacen las respectivas inscripciones en donde lo establezca la ley. ¿Cómo se crean las personas colectivas públicas? Es el Estado quien, para concretar alguna de sus finalidades, emite legislación, creando la estructura y funcionamiento de la persona colectiva. A las disposiciones que las crean se les llama leyes orgánicas, ¿verdad? O ley orgánica. Entonces, cuando nosotros escuchamos ley orgánica, por ejemplo, del Ministerio Público, ley orgánica de la Corte de Constitucionalidad, ley orgánica de, no sé, Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿verdad? O ley orgánica de el organismo ejecutivo, legislativo, etcétera. Prácticamente entonces es ese documento que da origen también, ¿verdad? A esa persona jurídica nueva. Y entonces establece cuál es su propósito, cuáles son sus atribuciones y capacidades, ¿verdad? Así como también sus limitaciones y cuáles son todos los procesos que lleva dentro de sí para llevar a buen término su trabajo, ¿verdad? Su función en la necesidad que nace, ¿verdad? En el Estado. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo histórico de la familia? Tenemos entonces a las siguientes etapas, ¿verdad? Primero tenemos la familia en un periodo primigenio. Luego, con el advenimiento de las comunidades agrícolas y sedentarias. Luego, la familia sindiásmica. Luego, la familia en Grecia. Posteriormente en Roma. En la Edad Media, Revolución Francesa. Luego también tenemos la posición de Marx y Engels en relación también pues a este tema y tenemos la familia actual, ¿verdad? Entonces tenemos un desarrollo histórico, un desarrollo evolutivo. En este caso pues únicamente nos pide que enumeremos, ¿verdad? ¿Cuál es ese desarrollo evolutivo? Sin embargo, luego encontramos algunas preguntas que van a lo específico, ¿verdad? Buscan entonces indagar un poquito más, como por ejemplo en el periodo primigenio. En esta primera etapa, que se presume tuvo lugar en la prehistoria, se caracterizó por las relaciones promiscuas que supuestamente originó el matriarcado. Dentro de este periodo se suscita un cambio de las relaciones endogámicas, que eran intercambios sexuales entre padres, hijos y hermanos. Se pasa a las relaciones exogámicas, que son las que se produjeron entre individuos de distintas tribus o clanes. Yo recuerdo que en esta clase el licenciado Santiago nos hacía mención de que no hay, ¿verdad?, una prueba fehaciente de que el matriarcado haya sido un sistema que se haya llevado, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Él dejó ahí la posibilidad de que esto no haya sido así, ¿verdad?, ya que pues actualmente sí se considera que hubo una etapa en la cual tuvo presencia el matriarcado. Sin embargo, pues no está muy sustentado científicamente, que digamos. Yo lo quería hacer esta reminiscencia un poquito, ¿no?, de lo que había comentado el licenciado, que podría ser también un poquito de utilidad y también para relacionar los conceptos. Luego tenemos a ¿qué se le llama familia sindiásmica? Este tipo de familia aparece en los primeros rasgos de vida de pareja. En este tipo de familia aparecen los primeros rasgos de vida en pareja, estable y permanente, pero fundada en la autoridad masculina y el sometimiento femenino. Luego surgió la relación monógama, que evidenciaba rasgos de estabilidad, lo que era consecuencia del robo y compraventa de las mujeres, a la que se les consideraba un bien difícil de obtención, lo que dio lugar al surgimiento del matrimonio y el asentamiento del patriarcado. Bueno, prácticamente las familias sindiásmicas, para resumir, podríamos decir que es ya una etapa en la cual se dan los primeros rasgos, ¿verdad?, de una vida en pareja entre hombre y mujer, pero el hombre tenía cierto poder, cierta autoridad, ¿verdad?, y la mujer pues era vista como un bien. Por lo tanto, entonces en este periodo es cuando pues ya se dan, ¿verdad?, intercambios de mujeres, porque a fin de cuentas es como intercambiar
un objeto bajo este prisma, ¿verdad? Bajo este punto de vista. Y pues también se da una estructura muy muy machista, ¿verdad? En la cual pues el hombre era el único que tenía potestad de tomar decisiones. Y esta estructura machista la vemos manifestada también en la familia griega y en la familia romana. Ahorita vamos entonces a enfocarnos en la familia griega. En los primeros tiempos de la cultura helénica se consideraba a la familia como el grupo de los que comen en la misma mesa o los que se calentaban en el mismo, en el mismo hogar. La familia dio origen a la aldea, también conocida como homogalácticos o criados por la misma leche. De ella se derivó la gens o grupo de personas formadas por los descendientes de un antepasado en común, y la fratia o agrupación religiosa que rendía culto a Zeus. Bueno, entonces aquí tenemos también un poquito de desarrollo dentro de la misma Grecia, ¿verdad? Cómo fue evolucionando desde la cultura helénica, ¿verdad? Que es la cultura, es el surgimiento de la cultura griega desde el punto de vista, ¿verdad? Del imperio de Alejandro Magno, el cual pues erigió una fuerza bastante fuerte sobre todo el Mediterráneo y constituyó entonces, o mejor dicho, consolidó a muchos de los pueblos griegos en una sola nación, ¿verdad? Aunque siempre con distintos matices, pero pues bajo un mismo imperio, ¿verdad? El imperio helénico. Y en este imperio pues tenemos esa acepción, ¿verdad? Que eran aquellos, que la familia eran el grupo de personas que comían en la misma mesa. Posteriormente pues también tenemos otras expresiones que luego fueron utilizadas por los romanos también, como por ejemplo la gens y la fratria, ¿verdad? Que pues eran prácticamente otro tipo de aglutinamiento de personas, ¿verdad? La gens enfocado a aquellos que tienen el mismo lazo de sangre y la fratria pues enfocado al culto a un dios en específico, ¿verdad? En este caso a Zeus, en el caso de los romanos era Júpiter, que era su equivalente en la cultura greco-romana. Luego tenemos que la familia en Roma fue pues muy importante, ¿verdad? Ya que era literalmente el punto básico de la organización social romana. Precisamente el esquema en el que se dividía el estudio del derecho civil, personas, cosas y acciones, situaba el estudio y regulación de la familia en primer lugar. Esta se constituía en torno al pater familias, sui juris, quien ejercía poder sobre todos los miembros de la comunidad familiar, conformada por hijos, esposas de los hijos, nietos, esclavos de los hijos, que eran llamados alieni juris, es decir, aquellas personas que no tenían derecho a un patrimonio. Recordemos entonces, ¿verdad?, cómo era el punto de vista de la familia para los romanos. Teníamos al pater familias, que era el único que podía tener patrimonio. Pero su patrimonio no se traducía nada más a bienes, a propiedades, ya sea bienes muebles o inmuebles, y ya sea dinero o algún otro tipo de bien, o esclavos, por ejemplo, sino que también ese patrimonio era la misma familia. Entonces sus hijos eran parte de su patrimonio. Su mujer era parte de su patrimonio. Las mujeres de sus hijos, si vivían en la misma casa, ¿verdad? O sea, si los hijos todavía vivían en la misma casa y tenían ahí a sus mujeres, pues también eran parte del patrimonio del pater familias. Todos los que vivían bajo el mismo techo eran parte de ese patrimonio. ¿Ok? Entonces, estas personas no tenían ningún tipo de incidencia, mejor dicho, ¿verdad? Más allá de la que le daba el propio pater familias. O sea, no tenían ningún tipo de participación a nivel legal hasta pues la representación que les podía dar su propio jefe de casa, ¿verdad? Y entonces a estas personas que no tenían derecho a patrimonio se les llamaba alieni juris. También podemos traer aquí a colación un poquito con este tema que los hombres mayores a 25 años ya podían ser libres de irse de la casa, ¿verdad? Y pues de ser aptos para convertirse en pater familias también. Pero antes de 25 años no se permitía. ¿Ok? Entonces pues también vale la aclaración acá. En el caso de las mujeres no tenían derecho alguno a tener la potestad, ¿verdad? La patria potestad en algún momento. Era una implicación que tenía el género masculino nada más por aquel entonces. Y pues los esclavos tampoco, ¿no? Los esclavos eran vistos como simples bienes. ¿Cómo se entiende la familia en sentido amplio y en sentido estricto? En sentido amplio tenemos que se incluye a todas las personas unidas por relaciones de consanguinidad, como padres, hijos, nietos, tíos, primos, etc.
En sentido estricto, solo comprende a padres e hijos, en tanto no se casen y no constituyan otra familia, ¿verdad? Entonces, pues en el sentido amplio podríamos comprender, ¿verdad?, todo el árbol genealógico, y en el sentido estricto podemos comprender al núcleo familiar. ¿Cuál es el criterio de Antonio Sicú en relación a la división del derecho? Bueno, no sé si se pronuncia Sicú, porque creo que es italiano, entonces tal vez debería de pronunciarse Chicú. Pero bueno, vamos a decirle Sicú. Propuso que el derecho de familia constituyera una tercera manifestación jurídica, dado que en él existen características de derecho privado y de derecho público. Entonces, bajo su punto de vista, ¿verdad?, la familia es susceptible también ante el ojo público, ante la intervención del Estado. Y la verdad es que tiene bastante razón. De hecho, dentro del sistema judicial hay juzgados directamente entablados o establecidos para poder tratar temas exclusivos a la familia, ¿verdad? No solo tienen esa competencia civil, sino también tienen una atribución extra que es específicamente la familia dentro del sistema judicial. Por lo tanto, entonces también vemos las implicaciones que tiene esto a nivel social, ¿no? Y esto es lo que nos plasma pues, el señor Antonio Sicú. Luego tenemos que nos pregunta cuál es la etimología de la palabra matrimonio. Hagamos un poquito de memoria. Recordemos que etimología significa el origen de las palabras, ¿verdad? ¿Dónde nacieron? El origen histórico, podríamos decir, de las palabras. Entonces nos está preguntando, ¿verdad?, ¿dónde se origina la palabra matrimonio y qué significaba? Tenemos dos acepciones que nos compartió el licenciado. Por una parte tenemos que significa matriz, ¿verdad?, y numium, cuyo significado es carga, entonces al final quedaría como, no sé, carga de la madre, ¿verdad?, o algo similar. Pero también tenemos un criterio un poquito más bonito, ¿no?, que quiere decir maternidad. Y yo me quedaría con ese, la verdad. Entonces, pues podría ser ese, ¿verdad?, la acepción más indicada. Aunque también en el examen ustedes, yo creo que también pueden poner el otro, ¿verdad?, que sería matriz y numium, y que perfectamente estaría bien, ya que pues nos dio estas dos acepciones. Y bueno, hasta aquí llegamos entonces con el tema de mi cuestionario como tal. Yo se los voy a estar compartiendo y lo he estado ahí redactando, pero de verdad he estado muy ocupado hoy y apenas si me dio tiempo realmente de organizar todo, entonces les pido una disculpa. Yo creo que también se ve un poquito ahí, se nota que no estoy tan enfocado como en otros repasos, pero les pido su comprensión y verdad, y también les agradezco porque pese a todo estén acá una noche más. Entonces vamos a continuar con las preguntas de la mano del bueno de Melvin, que también nos compartió su cuestionario, ¿verdad? Y voy a continuar con las preguntas de él. Si logro identificar algún problemita o algo, con mucho gusto lo vamos a corregir, ¿verdad? A modo de que sea entonces una forma también en la cual podamos ayudarnos mutuamente con el compañero, ¿verdad? Entonces, de igual manera, yo también les hago el llamado para que ustedes, si no han realizado su cuestionario, lo realicen también a conciencia, ya que esto les va a ayudar muchísimo. Y si ya lo realizaron, pues que contrasten con las preguntas y con las respuestas, perdón, que he ido poniendo, ¿no? Y que hemos estado viendo. Y que también contrasten con estas respuestas para que todos nos vayamos retroalimentando. Pero bueno, continuamos entonces. Nos habíamos quedado por la 31, ¿verdad? ¿Cuál es la etimología de la palabra matrimonio? Ahora pasemos con la 32. ¿Cuáles son los elementos que de conformidad con la doctrina deben concurrir para formular el concepto de matrimonio? Tenemos la unión espiritual y corporal de un hombre y una mujer, la legalidad, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer consagrada por la ley, la permanencia, ya que la pretensión del matrimonio es ser un vínculo duradero y estable, y su teleología, ¿verdad?, que prácticamente es la pretensión de perpetuar la especie, así como el auxilio y la atención mutua. Entonces, estos son algunos elementos, ¿verdad?, que constituyen como tal el interés del matrimonio, que constituyen su finalidad misma. Luego tenemos cuáles son las teorías expuestas para explicar la naturaleza del matrimonio. Algunos autores hacen proceder dicho vocablo de las palabras latinas matris, que significa madre. Bueno, esto prácticamente es la etimología. Aquí podríamos entonces buscar, ¿verdad?, dentro de las diapositivas, ¿verdad? Vamos a abrir un poquito y vamos a buscar entonces la respuesta por acá, ¿verdad? Aquí, Melvin, solo te hago la aclaración para que lo tomes ahí a consideración, ¿verdad? Cambiar este punto y ponerlo
en el otro, ¿verdad? Entonces, en este caso nos pregunta cuáles son esas teorías, ¿verdad?, que dan pues surgimiento a el matrimonio como tal, o que tratan, ¿verdad?, de comprender el matrimonio. Yo creo que estaba en esta diapositiva. Vamos a revisar los elementos del matrimonio, pero no tenemos las teorías. Vamos a ver cuáles son los regímenes, que son... Es que recuerden que el matrimonio fue un tema un poquito extenso, ¿verdad? Entonces, de los más extensos que hemos tenido. De hecho, tenemos aquí también el matrimonio excepcional. Creo que debería estar en el primero, ¿no? En teoría. Aquí están, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Y aquí tenemos las teorías que nos lo explican. Entonces tenemos la teoría del contrato, ¿verdad?, la cual concibe que el matrimonio es un contrato por ser un acuerdo de voluntades entre los cónyuges para vivir juntos. La teoría del acto jurídico de naturaleza mixta, que expone que en la constitución del matrimonio concurren elementos públicos, porque en su celebración se observan lo dispuesto en la ley, y elementos privados, que son voliciones de los cónyuges. No sé si esto es lo mismo que habíamos visto antes, ¿verdad? No sé si hubo ahí un problemita. ¿Cuáles son las teorías? Explicar la naturaleza. No, tienen que ser estas entonces. Bueno, igual déjenme revisarlas bien y les voy a mandar el contenido adecuado, ¿verdad? Pero por el momento respondamos a esta. Bajo el punto de vista de la diapositiva, entonces, pues nos expone, ¿verdad?, que la naturaleza jurídica del matrimonio nace por estas tres: la teoría del contrato, la teoría del acto jurídico de naturaleza mixta y la teoría de la institución, que es la que reconoce nuestro Código Civil en el artículo 78. Muy bien, ¿a qué se llaman sistemas matrimoniales? Los sistemas, pues los tenemos por acá. Los sistemas matrimoniales se denomina de esta manera los diferentes criterios de organización legal establecidos y practicados en los distintos países, ¿verdad?, para reputar válidamente celebrado un matrimonio. ¿Cuáles son los sistemas matrimoniales existentes? Tenemos entonces el religioso, el civil y el mixto. En Guatemala el que utilizamos es el civil, ¿verdad? Hay un poquito de controversia con esto, ya que algunas personas consideran que es el mixto, porque la tradición es que sean los dos, ¿verdad?, que sean los dos. Pero legalmente solo vale el civil. El religioso es por puro requisito del credo al que pertenezcamos, o bien pues también podría ser por voluntad de los contrayentes, pero no es necesario al punto de vista de la ley. El matrimonio entonces que considera nuestro ordenamiento jurídico como válido es únicamente el civil. Y luego pues tenemos esto mismo por acá, ¿verdad? ¿Qué sistema se practica en Guatemala? Pues tenemos que se maneja el sistema civil. ¿Qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio? Vamos a irnos, si gustan, a la diapositiva número 4, ¿verdad? Vamos a buscar a los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Estos son los funcionarios, ¿verdad?, que pueden dar como válido un matrimonio, y los encontramos en el artículo 49, que si gustan, con mucho gusto se los voy a leer. Vamos a buscar el artículo 49 del Código Civil. Por acá está. No, perdón, no es el 49, es el 49 de la Constitución y es el 92 del Código Civil, perdonen. Pero les voy a leer el del Código Civil porque este explica un poquito más, ¿no? El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para hacer el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que pueden ejercer esto bajo el punto de vista de los cargos públicos, ¿verdad? Pero también un ministro de culto autorizado puede llevar a cabo un matrimonio, ¿verdad? Porque hay unos tipos de cursos que se establecen para que los ministros de culto pues también puedan determinar, ¿verdad?, un matrimonio civil, no solo un matrimonio religioso. Esta es también una opción que existe. Entonces, por lo tanto, haciendo el recuento, tendríamos al alcalde o concejales, ¿verdad?, o bien a un notario, que suele ser lo más común, o también a un ministro de culto facultado, ¿verdad?, por la ley para llevar a cabo dicha ceremonia. Muy bien, luego tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿qué determina la aptitud para contraer matrimonio?
Vamos a buscar entonces la aptitud, ¿verdad?, del matrimonio. La vamos a buscar también dentro de las diapositivas. Y bueno, disculpen que no había terminado de hacer el cuestionario, pero bueno, como les digo, hoy estuve un poquito cargado de trabajo y mañana creo que voy a estar también un poquito complicado con eso. Entonces posiblemente el repaso de mañana de penal va a ser en la noche, más o menos como a las 9. Siempre les comento, ¿verdad? Pero de que lo hacemos, lo hacemos. La idea es que vayamos todos estudiando y aprendiendo un poquito, ¿verdad? Y nos vayamos ayudando. ¿Qué determina la aptitud para contraer matrimonio? De conformidad con el artículo 81, ya citado, la determina el arribo a la mayoría de edad. En el pasado reciente podía contraer matrimonio un menor de edad, ¿verdad?, con autorización de juez o de sus padres. Les voy a hacer un poquito más grande esto. Autorización de juez o de sus padres. Pero el decreto 13/2017 pues básicamente imposibilitó esto. Este decreto está sustentado en la Convención de los Derechos del Niño y como consecuencia se derogaron los artículos 82, 83 y 84, los numerales primero y segundo del artículo 89 y así también los del artículo 94 y 134. Bueno, prácticamente entonces tenemos acá la respuesta hacia la interrogante, ¿verdad? Pues prácticamente son solo aquellas personas las que ya son mayores de edad. De lo contrario, no se puede contraer matrimonio bajo ningún punto de vista y bajo ningún sistema. ¿Qué son los impedimentos matrimoniales? Son valladares o prohibiciones que no posibilitan la celebración del matrimonio y los mismos están determinados en la ley, ¿verdad? Recordemos entonces, acá está, esto lo sacó de acá el compañero, recordemos entonces que este tema de los valladares, recordemos que son obstáculos, hagamos la acepción a que son obstáculos, ¿verdad? O prohibiciones que no permiten entonces que se celebre el matrimonio. Son ciertos impedimentos que podrían ser, por ejemplo, no ser mayor de edad. O también podría ser, ¿verdad?, que el lazo consanguíneo sea muy cortito, por ejemplo, que sea una línea de consanguinidad directa. Entonces, entre padre e hijo, por ejemplo, no podría celebrarse un matrimonio entre padres e hijos. O tampoco en el caso de la línea consanguínea horizontal, ¿verdad? Pues no podrían ser tampoco los hermanos, no pueden ser cónyuges entre sí. Pero pues ya saliéndonos de estas dos líneas, bueno, de estas dos partes del parentesco, tenemos que dentro de la línea horizontal de segundo grado, o sea, los primos y tal, pues ya podrían contraer matrimonio, también tíos y sobrinos, etcétera. Entonces, los impedimentos son solo dentro del parentesco para los hermanos, ¿verdad? Y para los ascendientes en una misma línea vertical, es decir, abuelos con nietos, padres con hijos, etcétera, ¿no? Eso sería prácticamente. Luego tenemos las diferencias que existen entre impedimentos dimirentes e impedimentos independientes. Esto lo tenemos también por acá. Los dirimentes quieren decir anular. En nuestro código están regulados en el artículo 88. Se les identifica con la denominación de casos de insubsistencia. Si gustan, vamos a leer un poquito el artículo 88 también para entender más, ¿verdad?, a profundidad este tema. Y es que prácticamente los dirimentes son pues impedimentos absolutos. Es decir, no hay lugar para un matrimonio si se dan estos obstáculos. Entonces, aquí nos estipula, primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Luego, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Como tercer punto, tenemos a las personas casadas y unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente la unión. Y esos serían prácticamente todos los dirimentes que tenemos, ¿verdad? Entonces no pueden contraer un matrimonio bajo ningún punto de vista estas personas, ¿verdad?, que estén tipificadas en el artículo 88. Pero luego tenemos los impidientes. Estos ciertamente imposibilitan la autorización del matrimonio, pero si éste se celebra, es válido. Pero tanto el funcionario como la persona culpable de la infracción será responsable de conformidad con la ley. Y esto lo vemos regulado en el en el artículo 89 del Código Civil. Entonces tenemos
a partir del punto 4, porque los 3 primeros fueron derogados, tenemos dentro de estos impedimentos relativos, ¿verdad?, que el tutor y el protutor o de sus descendientes se contraiga matrimonio, ¿verdad?, con la persona que está bajo su tutela. Como quinto punto tenemos del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizara su manejo salvo que la administración pasare a otra persona. 7. Del adoptante con el adoptado, mientras que dure la adopción. Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que nos establece el artículo 89. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre uno y otro? Que es al final el planteamiento que nos hace el licenciado. La diferencia es que en los dirimentes no se puede, bajo ninguna circunstancia, autorizar ese matrimonio. O sea, es un impedimento absoluto. Mientras que en los impidientes se expresan como un impedimento relativo, porque sí se puede tomar como válido, a pesar de que hubo algún tipo de vicio, es decir, que hubo algún tipo de error, ¿verdad?, a la hora de las consideraciones de las aptitudes para contraer ese matrimonio. Entonces, por lo tanto, sí es válido el matrimonio, pero va a haber una infracción para las personas que lo autorizaron. Repito, en los dirimentes no se puede celebrar el matrimonio, en los impidientes sí, y sí es válido, pero hay una infracción. ¿Ok? Esa sería entonces la respuesta a esta interrogante. Luego tenemos, ¿qué artículos de nuestro Código Civil lo regulan? Tenemos el artículo 88, ¿verdad?, en el caso de los dirimentes, y de los impidientes en el artículo 89, como bien se los acabo de expresar, como bien lo tenemos acá también. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Vamos entonces a buscar también dentro de la propiedad positiva, ¿verdad?, la descripción de las capitulaciones matrimoniales. Y lo tenemos por acá. Nos dice que lo encontramos en el artículo 117. Entonces, ahorita, con mucho gusto, pues se los leo. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Son como convenios, podríamos decir prácticamente. Entonces, en los cuales se deja pactado, ¿verdad?, cuál va a ser el sistema que se va a utilizar para llevar a cabo el matrimonio. Recordemos entonces que hay distintos regímenes, ¿no?, los cuales pueden optar los contrayentes. Y las capitulaciones tienen la finalidad entonces de establecer, ¿verdad?, cuál de estos regímenes va a ser el que van a optar los cónyuges. Entonces, por una parte, tenemos el régimen, ¿verdad?, de comunidad absoluta, que es prácticamente en el que todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal, al patrimonio de los dos. Esto lo vemos estipulado en el artículo 122, ¿verdad? Luego tenemos en el artículo 123 la separación absoluta, que nos dice que cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Es decir, prácticamente todo está separado, ¿verdad? O sea, no, literalmente, o sea, no hay algún tipo de mancomunidad entre las dos partes, cada uno con sus cosas. Y luego tenemos el régimen de comunidad de gananciales, que nos dice que el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente sí hay algunas especificaciones. Luego, si nos vamos al siguiente párrafo, encontramos algunas especificaciones en las cuales hay una división, ¿verdad?, por mitad que le corresponde a cada uno de los cónyuges en determinado caso que se fuera a disolver el matrimonio. Pero bueno, no vamos a ahondar entonces mucho en esto, simplemente es para que comprendamos, ¿verdad?, que las capitulaciones entonces son un documento que los propios esposos entregan, bueno, no esposos, los propios novios entregan, ¿verdad?, que esto por lo general pues se suele dar en el propio acto de matrimonio, se suele establecer ahí. La gente no se la suele complicar tanto, sino que en el acta de matrimonio se establece el régimen. Sin embargo, pues legalmente debería la opción establecida, ¿verdad?, debería ser
pues que se entregue este documento antes, que son las capitulaciones, donde se especifique, ¿verdad?, qué régimen van a optar. Como repito, esto por lo general suele suceder o debería de suceder antes, ¿verdad?, en el caso de las capitulaciones. Pero si no hay capitulaciones y se llega el momento de celebrar el matrimonio, entonces en el acta se establece qué régimen van a optar. ¿Ok? Eso sería entonces. Y también es totalmente válido ante la ley. No hay ningún problema de que se haga de una o de otra manera. Luego vamos a ver la siguiente pregunta. Veamos por acá, ¿verdad? Que nos dice: ¿cuándo es obligatorio otorgar capitulaciones matrimoniales? Esto lo tenemos estipulado en el artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio. Y también el registro de la propiedad si se afectaran bienes inmuebles o derechos reales de los mismos, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente, ¿sí? Carlitos, Ajá. eso estaba viendo yo ahorita de esa pregunta. Uh-huh. Este, Eso está en el artículo 118. Dice, son obligatorias las Uh-huh. capitulaciones matrimoniales en los siguientes casos, ¿va? Uh-huh. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2.000 quetzales, Uh-huh. si alguno de Ah, los perdón, es contrayentes cierto, tiene... ¿verdad? Sí, 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 Ajá, me salté, es cierto, disculpen. sí. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, disculpen. Y también estoy viendo aquí una corrección. Sí, 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 perdón. Bueno, ahorita les digo. Sí, disculpen, como les digo, ando un poquito ahí desconcentrado. Perdonen, compañeros. Bueno, gracias, Melvin, por tu aporte. Sí, aquí lo tenemos, ¿verdad? Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los siguientes casos con relación al artículo 118, como bien nos decía Melvin. Entonces, se los voy a leer: cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2.000 quetzales, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte o oficio que le produzca renta o en monumento que exceda de 200 quetzales al mes, y si alguno de ellos tuviere en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. 4. Si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos establece. Muchas gracias, Melvin, por la aclaración, ¿verdad? Lo valoro mucho y gracias ahí. Entonces esto es lo que nos estipula el artículo 118, ¿verdad? Que lo tenemos por acá. Entonces siempre revisemos ahí nuestros artículos, ¿verdad? En las diapositivas nos los menciona, porque pues nos van a ser de mucha utilidad a la hora de hacer el examen. No sé si el licenciado nos va a permitir tener el código civil, ojalá sí, ¿verdad? Siempre recuérdense de llevarlo, porque pues este tipo de cositas las encontramos por ahí. Luego tenemos: si los cónyuges no se pronuncian sobre ninguno de los regímenes, ¿cuál se aplica? Sería entonces el régimen subsidiario, ¿verdad? Entonces es el régimen que se dispone por la ley. Pero ¿qué es esto del régimen subsidiario? Esto lo vemos estipulado en el artículo 126, ¿verdad? Que prácticamente nos establece que se establece la comunidad de gananciales para el matrimonio y ya. Entonces, el régimen subsidiario no es un régimen como tal que exista aparte de los otros tres, sino que simplemente quiere decir que se escoge, a falta de capitulaciones, se escoge entonces la comunidad de gananciales. Eso es. No hay más con el tema del régimen subsidiario. Como les repito, no es un régimen aparte. ¿Qué relación tienen las cruzadas con las figuras de la ausencia? Con la figura de la ausencia. Bueno, recordemos esto entonces. Recordemos que las cruzadas fueron ese evento que se dio durante la Edad Media, más o menos. Yo creo que si no estoy mal, la primera cruzada empezó en el año 1096, ¿verdad? Y terminó, si no estoy mal, en el año 1100. No me acuerdo. Bueno, pero más o menos se fue en esos años. El 1096 fijo que empezó. Bueno, el tema es que las cruzadas tenían la finalidad de proteger a los peregrinos que iban a rezar a Jerusalén y que iban desde Europa. Entonces eran atacados constantemente por bandidos, eran intimidados, ¿verdad? Pero también por algunos ejércitos enemigos. Sobre todo los conflictos con los pueblos musulmanes eran bastante persistentes. Por lo tanto, entonces solo les voy a buscar acá la ausencia, ¿verdad? Que lo tenemos por acá. Entonces teníamos este contexto
de guerra, de conflictos, que les imposibilitaba bastante a los peregrinos llegar a Tierra Santa para elevar sus oraciones o para llevar pues el respectivo culto. Aparte de eso, también tenían que pasar por Constantinopla, y en ese momento pues la iglesia estaba dividida en dos, la iglesia católica estaba dividida en dos. Entonces, por una parte teníamos a la iglesia católica que con sede en Italia, ¿verdad? En Roma. Y teníamos a la iglesia ortodoxa con sede en Constantinopla. Entonces había cierta hostilidad también entre los dos grupos, y esto al final derivaba en un montón de problemas para los peregrinos. Por lo tanto, se decidió mandar a una élite de caballeros a proteger a estos peregrinos. Pero conforme el paso de los años, esta protección o esta misión cambió, y entonces se buscó conquistar los territorios bíblicos, ¿verdad? Como Jerusalén, Acre y otras tierras adyacentes a esta península, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente se empezaron a enviar una serie de ejércitos. Al final creo que hubieron 8 cruzadas, entonces en los cuales pues habían distintas guerras y distintos conflictos bélicos por la toma de ciudades, etcétera. El tema aquí es que la ausencia toma protagonismo, porque las personas, los caballeros, los guerreros que iban, muchas veces iban a morir, o bien ya no regresaban porque se quedaban en alguna de las tierras de Oriente. Por lo tanto, ya no volvían, o pues, volvían, pero volvían después de mucho tiempo. Por lo tanto, se crea la necesidad entonces de regular, ¿verdad?, la figura de la ausencia. Y esa es la relación que tienen las cruzadas con la ausencia como tal. Es este contexto entonces de guerra, de este conflicto bélico que había entre musulmanes, bizantinos y europeos, el que orilló entonces a llevar soldados europeos a Tierra Santa, a Jerusalén, a Medio Oriente en general, ¿verdad? Y muchas veces estos soldados no llegaban, no regresaban a casa, y por lo tanto nació la figura de la ausencia para regular ciertas disposiciones, sobre todo patrimoniales, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta. Obviamente la podemos acortar un poquito, podemos decir que simplemente fue por la necesidad que hubo de fijar esta figura jurídica debido a las constantes invasiones que hacían los europeos a Medio Oriente. Esa sería también una respuesta mucho más simplificada y mucho más concisa. Luego tenemos cuáles son los casos de insubsistencia matrimonial que regula nuestro Código Civil. Esto lo encontramos entonces en el artículo 88. Vamos a ver, por acá lo vamos a leer. Casos de insubsistencia, ¿verdad? Que serían los dirimentes. Otra vez nos encontramos entonces con el artículo 88. Prácticamente sería lo mismo. No sé si está así redactado en el cuestionario, ¿verdad? Es la pregunta. ¿Cuáles son los? Sí, así está redactado. Muy bien, pues prácticamente serían las mismas disposiciones del artículo 88. Se las vuelvo a leer. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Entonces todas estas personas no pueden, ¿verdad?, contraer matrimonio, no son aptos siquiera para contraer matrimonio. Y luego tenemos cuáles son los elementos que deben concurrir para integrar el concepto de matrimonio. Entonces, por acá tenemos pues esto hace alusión a los elementos como tal del matrimonio, ¿verdad? Que eso lo deberíamos de tener por acá. Tenemos la unión espiritual y corporal de un hombre y una mujer, la legalidad, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer consagrada por la ley, la permanencia, ya que es la pretensión del matrimonio de un vínculo y duradero, ¿verdad?, y estable, y su teleología, que es la pretensión de perpetuar la especie, así como el auxilio y la atención mutua. Entonces, bueno, esas serían perdón, aquí tenía Melvin, disculpen, es que yo a esta parte no he llegado, disculpen. Tenía Melvin los elementos subjetivos personales, ¿verdad?, los elementos objetivos y materiales y los elementos formales. Esta sería la respuesta. Es cierto, y esto lo encontramos en una de las últimas diapositivas. Es cierto, lo que pasa es que como el tema del matrimonio es tan extenso, pues hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Vamos a buscar, creo que es esta. Vamos a ver.
creo que sí es esta, ¿no? Donde encontramos esos elementos. ¿Cómo puede declararse el matrimonio? Vamos a ver cuáles son los elementos que deben concurrir para integrar el concepto de matrimonio. Yo recuerdo que acá, sí, acá está. Muy bien. Entonces, acá lo tenemos. Los elementos formales del matrimonio, ¿verdad? Y solo esto tenemos, los elementos formales, todos aquellos requisitos. Me parece que sigue acá entonces, ¿no? ¿O no? Bueno, igual manera nos podríamos guiar, ¿verdad? Por lo que tiene el compañero por acá. Los elementos subjetivos o personales, los elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Estos son entonces los elementos que deben concurrir, ¿verdad? Para ajustarse a las disposiciones del matrimonio. Si quieren les voy a leer por acá, que en el libro está mucho más organizado esto. Les voy a leer tanto los elementos personales, subjetivos o personales, ¿verdad? Como los elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Ok, entonces tenemos como los elementos del matrimonio. En toda relación jurídica concurren concurren tres tipos de elementos. Primero tenemos los subjetivos, ¿verdad? Los subjetivos o personales, que son las personas que participan en la misma. Los objetivos conformados por los elementos materiales son el objetivo del vínculo, y los formales, que son los requisitos establecidos. Entonces tenemos dentro de los elementos personales a las personas. Dentro de los elementos objetivos, dentro de los elementos, perdón, disculpen, es que ando un poquito disociado, objetivos, tenemos a el vínculo como tal, y dentro de los elementos formales tenemos los requisitos establecidos por la ley para que la relación jurídica ejerza efecto. Entonces, por una parte tenemos acá los personales, se los voy a dividir de una mejor manera, que creo que los estoy confundiendo un poquito. Personales, o sea, personas prácticamente, vamos a ver, personas, marido y mujer en el caso de la regulación guatemalteca, ¿verdad? No hay más, marido y mujer. Ok, en el caso de los materiales tenemos entonces como tal, ¿verdad? Los elementos que constituyen el vínculo, ¿verdad? Entonces el vínculo como tal, el objetivo de ese vínculo, no es vínculo, es vínculo. Y por otra parte tenemos entonces también los elementos formales, que recordemos que doctrinariamente siempre que hablamos de elementos formales estamos hablando de todas aquellas formalidades, de todos aquellos de todo aquel ámbito burocrático, ¿verdad? Entonces podríamos decir que son todos aquellos documentos y procedimientos para llevar a cabo el matrimonio. Procedimientos para llevar a cabo el matrimonio, ¿ok? Entonces de esa manera lo tendríamos, así lo tendríamos estructurado. Bueno, esto sería todo, compañeros. Disculpen que hoy sí ando un poquito bastante distraído, un poquito complicado, pero es que tuve un día laboral bastante difícil. Entonces de verdad les pido su comprensión. Ya saben que no suele ser lo habitual, yo siempre suelo preparar mucho el contenido, pero en esta ocasión sí tuve un imprevisto, entonces no me vi con tanto margen, ¿verdad? Para hacerles un repaso como los habituales. Sin embargo, yo creo que independientemente de esto, vale la pena que vayamos viendo, vayamos escuchando las preguntas, ¿verdad? Y nos vayamos familiarizando y que también vayamos contrastando. Entonces yo me voy a tomar ahorita la tarea de terminar mi cuestionario, ¿verdad? Y enviárselos ya bien revisadito y viendo que cada uno de los elementos sea el correcto. Entonces también le agradezco mucho a Melvin por habernos aportado su cuestionario. Tiene muchos elementos que nos fueron de bastante utilidad. Me corrigió en esta parte también, en la cual pues sí era necesario hacerlo. Le agradezco bastante porque si no pues hubiera sido una desinformación. Entonces muchas gracias por estar acá. De verdad les pido otra vez disculpas porque no es un repaso como los habituales, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que pasó ayer, se los aseguro. Y mañana me voy a preparar mucho más para tenerles contenido de calidad. Pero hoy sí me vi con un tiempo bastante reducido, bastante complicado por temas laborales. Pero bueno, espero entonces que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor me la comentan. Repasen el cuestionario y háganlo a conciencia, ¿verdad? Utilicen esto como una guía nada más y no pues no se vayan a confiar tampoco, ¿verdad? De igual manera, como les digo, yo voy a buscar minuciosamente ahorita cada una de las preguntas y se las voy a enviar al grupo como de costumbre.
Les agradezco entonces por estar una noche más y gracias por todo.